antes de empezar a hablar de la responsabilidad, estos son los obstáculos que tiene el estudio de la responsabilidad del Estado por actividad judicial. Veamos ahora algunas concepciones matemáticas acerca de cómo se podría, con este esquema, con todas estas vallas, calcular la probabilidad de éxito en una acción judicial, ¿sí? Yo he tomado una fórmula que es una fórmula de cálculo de probabilidad para las relaciones indeterminadas que viene de la física cuántica. Ustedes saben que en el marco de la física cuántica se hacen cálculos de probabilidad acerca del comportamiento del universo, el comportamiento de las moléculas, y como esos campos son altamente indeterminados, entonces ellos utilizan fórmulas para poder predecir cómo se va a comportar el universo o las moléculas. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula, yo armé unas variables que entiendo que pueden servir para calcular la probabilidad de éxito, que ya lo he presentado en la comunidad científica. Ahora, cuando vuelva lo voy a presentar en otro congreso, y bueno, ya está más o menos a debate el tema. Veamos entonces cómo se puede calcular la probabilidad de éxito. Habíamos dicho que en nuestro país la Corte pronunció 55 fallos. De esos 55 fallos se admitieron tan solo 16, ¿sí? En un promedio, si hacemos un promedio, es 1 cada 10 años. Yo podría haber tomado los 55 y el promedio me da 1 cada 3, ¿sí? Pero me pareció más importante hacer un cálculo de la probabilidad del éxito. ¿Qué posibilidad tengo? Si viene mi cliente y me pregunta, ¿va a prosperar esta acción? Y bueno, ¿qué cálculo de probabilidad tengo en esta acción? Entonces, el número que yo he tomado es 1 cada 10 años, ¿sí? Eso sería un 1. Pero tengan en cuenta esto. Bueno, ¿cuáles son las variables que uno podría tomar? Si yo inicio una acción, según mi criterio, la primera variable es el abogado. Entonces, si el abogado es representativo o no, ¿sí? No es lo mismo contratar a Casañe que a Javier Barraza, ¿sí? El doctor Casañe tiene toda una trayectoria de vida, entonces tiene Héctor Mayral, Juan Carlos Casañe, bueno, ya falleció, pero también Julio Comadira, Roberto Lucchi, el miembro de la Academia de Derecho. O sea, entonces, en primer lugar, me parece a mí que la variable es que el abogado sea representativo. Yo he hecho un trabajo de campo con una serie de abogados de prestigio. Me reuní con el doctor Casañe, periódicamente lo veo a Roberto Lucchi, me reuní con Gregorio Badeni también. Hice un trabajo de campo sobre 10 abogados que acceden a la Corte. No todos llegan a la Corte. A veces, en el ámbito nuestro, nosotros hacemos una broma que no hay caso federal suficiente, sino firma federal suficiente. Y esto en los hechos funciona. Entonces, ¿cómo no vamos a tomar esta primera variable? Que el abogado sea representativo o no. Ese trabajo de campo, la base de cálculo que a mí me da es de un 50%. Según Badeni, de los casos que él interpuso, es un 50%. Casañe coincide en lo mismo. La semana que viene me reuniré con Héctor Mayral también, que tengo la posibilidad también de preguntarle en esto. Entonces, mi probabilidad es 50% de vencer si voy con un abogado representativo. El otro punto que también me parece importante es el dinero. Perdón, ¿sí? ¿El 50% de admisión? No, de los casos que ellos presentan. O sea, ¿cuál es admisible formalmente? No. Casañe le llegó un caso, fue a la Corte, sí, lo presentó, se lo admitieron o se lo rechazaron, y él me dijo, de lo que yo presenté, yo tengo una probabilidad de éxito de un 50% ante la Corte. O sea que uno como admiso no tendría ninguna probabilidad. ¿Cómo? No, de admisibilidad. Perdón, a ver, lo escucho primero al doctor y después pasamos, ¿sí? Pero de admisibilidad general, material formal, digamos, o de admisibilidad Sí. formal. Admisibilidad formal y admisibilidad en cuanto al fondo de la cuestión. O sea, de los casos que ellos presentaron, un 50% lo admitieron, ¿sí?
En otros casos hay variables de tipo político, económico, me han contado cosas que no las voy a ventilar acá, simplemente vamos a hablar del número nada más. Entonces, acá tiene un 50% de probabilidad si contrata un abogado con estas características. El otro punto que me parece importante es el dinero. Esto también es una realidad. Si tengo dinero, mis probabilidades suben. Si no tengo dinero, y esto creo que es una realidad, ¿no? Para llegar a la corte. Ni hablar en el modelo estadounidense, ¿sí? O sea, porque ¿cómo contrato a Casaña? ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos el dinero y podríamos ponerle un signo positivo, ¿sí? Si tengo dinero también, yo me he entrevistado con gente que ha llegado a la corte, empresas, ¿sí? Que han interpuesto, Mayosol, por ejemplo, fue una empresa que yo me entrevisté con un señor de muy bajos recursos, que ahora les voy a contar el caso, Eulogio Acosta Torres. Pero acá también la probabilidad, según los cálculos que hicimos en ese trabajo, es de un 50%. ¿Sí? El otro parámetro que podríamos tomar es una variable que es la corrupción. La corrupción. Pero la corrupción yo la medí también con un criterio arbitrario en cuanto a la pericia e impericia del juez. O sea, si el juez accedió al cargo y es un juez que no sabe de derecho, citemos algún ejemplo. El caso de Ana María Capolupo Lupo de Durañón Iberia. Cuando accede a la Cámara de Casación Penal, unos periodistas le hacen un reportaje y le preguntan cómo ella iba a ser jueza de casación penal si no sabía derecho penal. Y ella en ese reportaje a Carlos Mira le dice: no sé derecho penal, pero voy a aprender. ¿Sí? Bueno, con una jueza de esas características yo entiendo que hay corrupción, porque accedió al cargo sin pericia técnica. O en el concurso 117 del Contencioso Administrativo Federal, donde no se nombró al que salió primero en el concurso, sino al que estaba en el sexto lugar. O en el concurso para la Cámara Contencioso Administrativo Federal, esto no les estoy contando nada secreto, si ustedes hacen Google van a ver que uno de los concursantes ya tenía de antemano las preguntas, fue denunciado por la ex esposa, ¿sí? Entonces, bueno, el doctor Romario, que es un hombre sabio, nos da un consejo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la corrupción, me parece a mí que yo tomé este comportamiento, entonces tuve en cuenta la pericia o la impericia. En este caso, si el juez tiene pericia, ¿sí?, las posibilidades son de un 30. Y por último, el otro dato que me pareció importante es el perfil del juez. El perfil del juez con una particularidad, si es apartidario o independiente. Pongamos partidario o independiente. En este caso, pongamos P sobre P, y acá las probabilidades son del 40%. ¿Sí? O sea, si el juez responde a las directivas del Ejecutivo, estas son las probabilidades. Estos son cálculos que hicimos sobre la base de los trabajos de campo, ¿sí?, de estos fallos. Entonces, acá tenemos ya las variables. El abogado, el dinero, la corrupción y el perfil del abogado. Tenemos este número que es 1. Y acá ustedes tenemos entonces el abogado representativo con un 50 más el dinero, que es de un 50, más la corrupción, un juez con pericia, tenemos 30, más el perfil del juez, pondremos P en un 40. ¿Sí? Y acá tienen entonces, hacemos la división 1 sobre 170 y nos da más o menos 0,0. Ustedes que saben más matemáticas,
Yo por eso estoy vacía, Yo por eso estoy vacía. Entonces, hacemos, y el cálculo de probabilidad es esto. 0,00588235. Esa es la probabilidad de éxito. Esa es la probabilidad de éxito teniendo en cuenta estas variables y teniendo en cuenta la jurisprudencia y la evolución jurisprudencial, ¿sí? De la evolución jurisprudencial de 1863 a 2015, como se admitieron 16, y teniendo en cuenta esa variable, y ahora vamos a ver algunas cuestiones en términos cualitativos, esta sería la fórmula de Barraza, ¿sí? Esta es la fórmula que yo presenté para hacer un cálculo de probabilidad de éxito en la responsabilidad del Estado por actividad judicial. Yo esto lo llamé cálculo de probabilidad de una relación indeterminada. Voy a tener que reformular ese nombre porque no tiene mucho marketing. Ya el editor me dijo, me interesa publicarlo, pero no tiene mucho marketing, ¿sí? Bueno, acá tienen entonces ustedes la probabilidad. Viene un cliente y me dice, mire, yo quiero hacerle una demanda al Estado porque perdí un cheque, o quiero hacerle una demanda porque estuve preso 4 años y me absolvieron. ¿Qué probabilidad tengo de ganar? Un 0,058, ¿sí? Sobre la base de estas variables. Esto ustedes lo pueden hacer variar. Lo que pasa es que hay otras variables, pero es difícil poder acceder a la probabilidad. Entonces, por eso yo utilicé estas variables. En el marco de la física cuántica, esta es una operación compleja, ellos manejan otros números, pero un cálculo de probabilidad con 3 variables ya para ellos es muy complejo. Yo por eso elegí uno más. Sí, doctor. La cuestión relativa a la pertinencia del planteo, Sí. o sea, al derecho que tiene el reclamante, está incluida en la fórmula del juez competente o no? Sí, está incluida. Ahora vamos a ver casos que ustedes van a ver que la persona tenía toda la razón del mundo, o al menos yo entiendo que tiene toda la razón del mundo, como Eulogio Acosta Torres, y no cobró. ¿Sí? Bueno, esta es una de las tendencias que estamos trabajando en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Abierta Interamericana. O sea, esto me parece que es lo último que se está planteando en términos de investigación. Poder formular en términos matemáticos algunas de las cuestiones del derecho. Yo también he trabajado con la acción declarativa de inconstitucionalidad. Les doy un dato para que ustedes vean. La acción declarativa de inconstitucionalidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ha sido ideada para que todos puedan participar de la vida política. Entonces, cuando una persona entiende que hay una ley que es lesiva de la Constitución o de tratados internacionales, esa persona se presenta directamente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y cuestiona la norma. Bueno, ¿cuántas acciones creen ustedes que se interpusieron desde 1999, que empieza a funcionar el tribunal, hasta ahora? 182. De esas 182, ¿cuántas personas comunes creen que interpusieron esa acción en defensa de la supremacía constitucional? Ninguna. 0. Asociaciones o... Bueno, pero con un fin específico. Yo le digo al ciudadano común y que dice, a mí esta norma me perjudica y me molesta que no se respete la Constitución. 0. ¿Sí? ¿Y cuántas veces creen que se trató en la Convención Constituyente el término control concentrado cuando se trató esta ley? Porque en definitiva es un modo de control concentrado. 0 veces. ¿Sí? Bueno, para eso me parece que sirve un estudio de tipo cuantitativo. ¿Sí? No tenían ni idea de lo que estaban hablando. ¿Sí? Bueno, pues no se trató nunca, ¿sí?, en el debate relativo a este tema, en la sesión relativa a esto. Sí, doctor. Disculpe, doctor. Asociando un poco con los principios que usted había enunciado al inicio de la clase, podemos decir que la responsabilidad del Estado por el error judicial en realidad tiene un escenario de solución enmascarante en nuestro país, es decir, no hay responsabilidad del Estado por el error judicial. Bueno, si tomamos los números, y no hay, ¿sí?
porque fíjese usted que tan solo se admitieron 16. Es más, yo titulé mi libro Responsabilidad del Estado por funcionamiento anormal de la actividad judicial. Hay 6 fallos en 152 años. ¿De qué estoy hablando? ¿De 6 fallos? Mi libro son 6 fallos. Bueno, por eso les digo, si tomamos los números y abordamos en términos cuantitativos, parecería ser que no hay un desarrollo, ¿sí? La jurisprudencia salteña tiene un fallo, ¿sí? No conozco cómo es la mecánica en nuestro derecho salteño, porque no vivo acá, pero imagino, por el dato que nos da la doctora von Fischer, que el desarrollo también es escaso, si tenemos uno. Acá también podríamos hacer una inferencia, como ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos. En su momento yo tenía relación con Gammeltoft Hansen, que era el ombudsman en Dinamarca, que fue ombudsman hasta el 2011. Hansen, cuando yo estaba haciendo estos estudios, yo le pregunté si había algún fallo en la jurisprudencia danesa, como para incluir algo novedoso. Me dijo, no, acá la justicia funciona bien, no hay error en la justicia. ¿Sí? Entonces, si Hansen, eso lo podríamos decir en Salta también, como hay un solo fallo, la justicia en Salta funciona bien, entonces no hay necesidad de abordar la cuestión absolutamente enmascarada, claro, la realidad, ¿no? Claro, por eso le digo, o sea, el número está para que usted después lo analice y le dé el cariz que usted crea conveniente, ¿sí? Este es el problema que no hemos todavía abordado, ¿sí? Bueno, sí, doctora. No, que se me ocurre pensar que también es difícil encontrar un error judicial que se mantenga durante todas las instancias en el proceso y que llegue al final con ese error en el mundo, claro, que sea fácil de Le cuento uno, ya que Chaplin, ustedes lo conocen, a él le adjudicaron un hijo que no era en su momento. Y el juez Macomb entendió que no obstante la prueba de sangre, en ese momento no existía prueba de ADN, entendió que no obstante que la prueba de sangre no daba, porque él era, la mamá tenía sangre A, la hijita tenía sangre B, la supuesta hija, y Chaplin tenía sangre tipo O. Bueno, entonces, para que Chaplin, con el análisis de sangre, hubiera sido el padre de esa chica, se requería que fuera AB o doble A, una cosa, no recuerdo ahora. Lo cierto es que estaba el análisis y el juez entendió que ese análisis no era concluyente y le adjudicó la paternidad a Chaplin. Y ejemplos de errores judiciales al miles. ¿Sí? No, yo no me refería a que no haya miles. Sí. Lo que yo digo es que un mismo error judicial se mantenga en todas las instancias si uno continúa el proceso de apelación es difícil. Se me ocurre, quiero pensar por lo menos que un juez de primera instancia, una cámara, la corte, mantengan el mismo error judicial que permita a una persona iniciar un juicio por, ¿no? No, a ver, no. Déjeme pensar un momentito. Sí, doctora. Pero este tipo de responsabilidad, digamos, al plus del error judicial que se puede haber incluido y esté subsanada en la instancia apelativa, recursiva, tiene que sumarse un daño. Claro, tiene que haber un daño. Sí. Tiene que haber daño. De todos modos, doctora, no entendí bien su pregunta, pero déjeme pensar mientras vamos avanzando, a ver si podemos responder, ¿sí? Bueno, y doctor, ¿usted quería decir algo? ¿No? Sí. Bueno, es uno de los problemas. Acá tenemos una fórmula para ese cálculo de probabilidad. Respecto a la responsabilidad del Estado por actividad judicial, les cuento un caso, el último que yo conozco, para que ustedes vean cómo hay una resistencia, cómo todo un sistema contribuye a generar desilusión con el sistema judicial. El caso se llama Eulogio Acosta Torres contra el Ministerio de Justicia. Lo pueden googlear, ¿sí? Es un empleado, un obrero metalúrgico. Yo me entrevisté con él hace 3 semanas. Él, en el año 91, sufre un accidente, lo atropella un tren. Lo lesionaron en la cabeza, tuvo un problema en la columna, en las costillas, creo que se quebró las piernas.
Felizmente, lo que él me admitió es que no quedaron secuelas de ese accidente en 1991. En 1996 concluye el juicio civil, Eulogio Acosta Torres gana su juicio y una vez que gana su juicio, la secretaria del juzgado, María Cristina Espinosa de Benincasa, porque lo dice el fallo, así que no cumplió con los protocolos para la entrega del cheque. Aparece una persona con un documento falso, retira el cheque y lo cobra. Y Eulogio Acosta Torres inicia su largo derrotero para cobrar su crédito judicial, por llamarlo de algún modo. Eso en 1996 inicia la demanda contra el Estado, el funcionamiento anormal de la actividad judicial, y finalmente, hacia 2011, obtiene una sentencia de la Corte que dice lo siguiente. Dice que corresponde hacer lugar parcialmente al pedido de Acosta Torres, condena al Estado y a la secretaria por condena al Estado a resarcir a Eulogio Acosta Torres, pero exime de responsabilidad a la secretaria. ¿Por qué la exime de responsabilidad? Porque entendió que aún cumpliendo los protocolos, el daño igual se iba a producir, porque la secretaria no tenía modo de constatar que esa persona tenía un documento falso. Entonces, como consecuencia de ello, la Corte entendió que no correspondía responsabilidad respecto de la secretaria, pero sí del Estado, y devuelve las actuaciones al Tribunal de Origen para que dicte una nueva sentencia. Cuando vuelve a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, ¿qué pasa? Se expide la Sala 3. Originariamente estuvo la Sala 1, se expide la Sala 3. Y la Sala 3, ¿qué dice? Como se quebró el vínculo de causalidad, tanto para la secretaria, también se quebró el vínculo respecto del Estado. Entonces no hay responsabilidad posible. Entonces Eulogio Acosta Torres presenta un nuevo recurso extraordinario. La Procuración General, con el dictamen de Laura Monti, dice que hay un exceso jurisdiccional y que efectivamente el Estado debe responder, y remite al Tribunal de Origen para que se dicte una nueva sentencia ajustada de hecho. Conclusión: Eulogio Acosta Torres no cobró nunca su cheque. Nosotros nos entrevistamos hace 3 semanas y él no cobró nunca. ¿Sí? ¿Se dictó un tercer pronunciamiento? No sabemos, porque yo me comuniqué con la Cámara Contencioso Administrativo Federal y no, o sea, 2 recursos extraordinarios, un exceso jurisdiccional. Bueno, esa es la situación actual. Nosotros nos entrevistamos. Yo lamentablemente quería traerles una filmación de este tema para que ustedes vieran cómo en definitiva es un sistema que contribuye a la desilusión. Fíjense que ganó el juicio y todavía está sin cobrar, ¿sí? Bueno, si quieren lo pueden googlear. Yo de hecho le pedí autorización a él, le dije: mire, yo estoy viajando a la provincia de Salta y voy a brindar testimonio de lo que usted me dice. Sí, dígale que me llamen. Yo la verdad que estoy ofendido con todo esto. Yo soy una persona mayor, hace cuánto viene peleando por esto y no puede cobrar su juicio, ¿sí? Bueno, ahí tienen un caso. Sí. Pero el hecho dañoso, en este caso, no es producido por el contenido de la sentencia. Por el funcionamiento anormal. Pero es equivalente al funcionamiento anormal de cualquier organismo del Estado. Sí. Si yo retiro falsamente un cheque de una provisión de obra pública, sería exactamente lo mismo. Sí, claro. sí. Lo que pasa es que en este caso, como está involucrado el órgano judicial, por eso tiene un tratamiento especial, ¿sí? Según su criterio debería seguir los parámetros comunes de la responsabilidad en general, ¿sí? Pero bueno, la tendencia doctrinal, lo que usted plantea, bueno, puede ser motivo también para reflexionar sobre esto, ¿sí? De todos modos, la doctrina mayoritaria entiende que esto debe ser objeto de un tratamiento especial, ¿sí? Pero, como usted señala, podría ser... No es error judicial. No, acá estamos hablando de funcionamiento anormal de la actividad judicial. El juzgado a mí me tiene que custodiar mi cheque y me lo tiene que dar a mí. Eso es lo que... Claro. Bueno, eso que usted plantea en la doctrina mayoritaria entienden que debe tener un tratamiento especial, pero bien podría, con su criterio, ser
tomado en un criterio común. Es un tema como para analizar. Bueno, para esto sirve también en definitiva poder venir lo que plantea el doctor, ¿sí? Para poder reflexionar y decir, bueno, miren, no, esta línea de trabajo no es la adecuada. De hecho, lo que usted plantea también es conveniente para una ley, porque no tenemos una ley que regule específicamente la responsabilidad del Estado por actividad judicial, como sí ocurre, por ejemplo, en el modelo español, en el modelo italiano, en el modelo alemán, ¿sí? Bueno, eso con respecto a uno de los casos que se han planteado. Veamos ahora algo de los antecedentes históricos, cómo se ha regulado y después entramos en esto. En la antigüedad clásica, la doctrina mayoritaria dice que por mucho tiempo la responsabilidad del Estado era admitida y entonces no había responsabilidad del Estado, ni mucho menos responsabilidad del Estado por actividad judicial. Sin embargo, en el modelo de la antigüedad clásica, en la antigua Mesopotamia, hay antecedentes sobre el tema. El código, esto lo sacamos, ¿no? El primer antecedente es el código de la Mesopotamia, Gilpit Ishtar, donde se hace una referencia muy rudimentaria a la actividad de los jueces. El otro código, este código tiene una particularidad. Es un código que se ha mantenido en el tiempo, es uno de los antecedentes más antiguos de los ordenamientos jurídicos. Tiene esta particularidad y muestra al funcionario judicial como responsable, no obstante que el funcionario judicial era un representante del monarca y con una función de tipo religioso. La particularidad de los modelos de la Mesopotamia y del Antiguo Egipto era que la justicia tenía una connotación fuertemente religiosa. Ahora vamos a ver la conexión con nuestro mundo actual. El otro código es el código Nuna. Se llama así porque se elaboró en una ciudad de Nuna, precisamente en la Mesopotamia central. También hace una referencia muy rudimentaria a la responsabilidad. Y el más importante, que todos conocemos, el código Hammurabi, ¿sí? El código Hammurabi, la ley quinta, ellos le llamaban ley, no artículo, la ley 5, establece que el juez que haya pronunciado una sentencia y sellado y firmado ese documento y luego la cambia, ese juez es responsable. Y además se establecía en ese modelo que la responsabilidad del juez era la muerte. Y los funcionarios administrativos, ¿sí?, que coadyuvaban en la comisión de un delito, para esto, la pena era cortarle la nariz y 100 bastonazos. ¿Sí? Ese era el modelo antiguo, ¿sí?, yo en otros cursos he dado esto y muchos me dijeron, bueno, sería bueno establecerlo en Argentina. Bueno, entonces, simplemente vemos esto, hay un sistema de responsabilidad. Sin embargo, la mayoría de la doctrina dice que en la antigüedad clásica no existía y era desconocida este tipo de responsabilidad. Luego viene el modelo egipcio. El modelo egipcio tiene una particularidad. Ustedes saben que el faraón representaba a los dioses y el objetivo del faraón, la función principal del faraón era controlar que lo que decían los dioses se cumpliera en la tierra. En el caso de la justicia, se administraba justicia en nombre de Mat, ¿sí? Mat es la diosa de la justicia, ¿sí? Es la diosa del equilibrio, de la prudencia, de lo justo, de la tranquilidad. Mat, incluso a Mat la van a encontrar en las cartas de Tarot. ¿Sí? En las cartas de Tarot está. Y esto que a nosotros nos parece así como de liris suyos, ¿sí? Bueno, fíjense ustedes, es una mujer que representa el equilibrio, la prudencia, lo justo. Nosotros, ¿cómo representamos a la justicia?
La representamos con una mujer que tiene una balanza que busca el equilibrio, o sea que alguna conexión con la realidad tiene. ¿Y dónde se administraba justicia? En el modelo egipcio. Se administraba justicia en el templo, ¿sí? ¿Y quiénes administraban justicia? Los sacerdotes, ¿sí? El sacerdote era conocido con este nombre, según las traducciones. El chati o yati, según la traducción que tomen de cualquier libro, el chati o yati, ¿sí? Era la máxima autoridad judicial. Y el templo, donde se administraba justicia, era un templo religioso. Nuestro Palacio de Justicia, donde está la Corte Suprema de Justicia, el frontis del Palacio de Justicia es una copia de un templo griego, ¿sí? Que está copiado, o sea, la base es el modelo griego, pero copiado al estilo romano. El Palacio de Tribunales es una copia de los templos griegos, al estilo romano. Fíjense ustedes entonces que en definitiva seguimos con ese esquema en algún punto. Por eso yo les decía irónicamente, Mat la van a encontrar en las cartas de Tarot, pero también la encontramos a Mat, si es que hay alguna relación, en la simbolización de nuestra justicia y en el modo en que cada una, bueno, Salta no tiene, ahora tiene un modelo más moderno nuestro Poder Judicial salteño, pero si ustedes ven el Palacio de Tribunales es simplemente una copia de un templo, ¿sí? Al modelo, al estilo romano. Esa es la única diferencia. Este edificio, bueno, ya tiene otro concepto mucho más moderno. Claro, pero lo que les quiero señalar es que el arquitecto que diseñó esto ya es con otra concepción, ¿sí? Con una concepción moderna, pero nuestra corte en definitiva revela. Bueno, en este modelo, el modelo egipcio, los antecedentes son el decreto de Oremer, ¿sí? Y la tumba de Rekhmire. En esos dos decretos, en el decreto de Oremer y en la tumba de Rekhmire, surge la responsabilidad del Estado por actividad judicial. Limitada, por supuesto, rudimentaria, como era hace más de, esto es para el 1300 a.C., pero había un sistema que admitía la responsabilidad del Estado por actividad judicial. La mayoría de los libros que ustedes van a ver dicen que en la antigüedad clásica no se admitía este tipo de responsabilidad. Pero si ustedes ven el Código Hammurabi, el decreto de Oremer, el decreto de la tumba de Rekhmire, van a ver que existía en los modelos antiguos la admisión de este tipo de responsabilidad. Lo mismo encontramos en el modelo griego y en el modelo romano. En el modelo romano ellos crearon algo mucho más complejo, que es una acción conocida como restitutio in integrum. La restitutio era una acción para morigerar la rigidez del derecho civil, ¿sí? Cuando el pretor pronunciaba una sentencia y esa sentencia podía provocar perjuicios, no obstante que estaba aplicando el derecho, para morigerar la rigidez del derecho civil, los romanos idearon la restitutio in integrum, que era una facultad discrecional del pretor y siempre que la equidad exigiera otra solución, ¿sí? Sobre la base de este esquema, la antigüedad modeló o dio alguna respuesta a la responsabilidad del Estado por actividad judicial. Luego de este periodo, en la actividad clásica, viene un periodo de responsabilidad personal del magistrado. Se entiende que, si bien el Estado no tiene que responder, el juez, si se comete un perjuicio en el ejercicio de su actividad, el juez debe responder de manera personal. Y en una etapa posterior de esta evolución, se admite la responsabilidad del Estado únicamente para sentencias judiciales del ámbito penal. Si una persona era condenada injustamente y estaba cumpliendo esa condena injusta, se admitía para el ámbito penal este tipo de responsabilidad, pero únicamente limitada a cuestiones morales,
o sea, a una reparación de tipo moral. ¿En qué consistía este tipo de reparación? En la publicación de un edicto en donde se daba cuenta de que esa persona no había cometido el delito. Pero ya es un avance dentro de la historia de nuestras instituciones. En una etapa posterior, sobre todo en Francia, se admite una reparación patrimonial para las sentencias penales, luego para las medidas provisorias y finalmente en 1972, para cerrar este círculo, en Francia se admite la responsabilidad para las sentencias definitivas en todos los ámbitos, penal, civil y comercial, y también para las medidas provisorias, ¿sí? Esta ha sido la evolución histórica de la responsabilidad del Estado por actividad judicial. La antigüedad clásica conoció algunos modelos, pero luego en una evolución posterior podemos observar que se fue dando cabida a cada una de estas cuestiones que hemos reseñado, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó en nuestro país? Nuestro país conoció desde el inicio la responsabilidad del Estado por actividad judicial. La ley 224 es un antecedente importante porque la ley 224 dice que el Estado responde por el ejercicio de sus autoridades legítimamente constituidas. Ahí podemos incluir, siguiendo su doctrina, doctor, a los funcionarios judiciales, ¿sí? Si tomamos un criterio omnicomprensivo como lo plantea el doctor, también podríamos decir que acá ya está fijada la responsabilidad del Estado por actividad judicial y no requiere un tratamiento especial. No sé si ese es el concepto que usted dice, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos ya el criterio del doctor. Entonces, pero anteriormente a eso hubo antecedentes, ¿sí? El reglamento de la Junta Conservadora, en el artículo 3, establecía la responsabilidad del Estado para los jueces y los funcionarios que afectaran los bienes de una persona, ¿sí? El reglamento de la Junta Conservadora de 1811. El Estatuto Provisional de 1815 también contenía una norma similar. Y finalmente podríamos decir la Ley 224. La Constitución de 1819 y 1826 contenía una norma de tipo genérico, ¿sí? Que regulaba la responsabilidad para los 3 órganos de gobierno. Pero si seguimos la tesis del doctor, podríamos decir que ahí también está contenida la responsabilidad del Estado por actividad judicial. Si me preguntan a mí, yo no tuve en cuenta el criterio que usted planteó, yo no lo incluí en mi libro al tema de la Constitución de 1819 y 1826 porque me pareció una concepción muy genérica, ¿sí? Pero bueno, son concepciones y visiones, ¿sí? Bueno, hubo también antecedentes legislativos. Un antecedente importante es el proyecto Moret de 1934. Hubo también un proyecto para la provincia de Córdoba de Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler. Ese proyecto preveía una indemnización para quienes hubieran sido condenados, hubieran sufrido una pena privativa de libertad, ya sea por sentencia definitiva o prisión, pero hubieran cumplido más de 3 meses. Una norma similar, este proyecto es de 1937, yo encontré una norma similar en el Código Fascista del Código de Procedimientos Penal de 1931, en el artículo 571, ¿sí? Parece ser, yo la norma la vi, parece ser que se inspiraron en el código de Mussolini de procedimientos penales de 1931. También hubo un proyecto de Juárez del año 1967 y un proyecto de un diputado apellido Peco como consecuencia de un hecho que conmovió el sentimiento de justicia hacia el año 36. El caso es de José Alejandro Moreira. Yo lo he tomado al caso de los distintos autores que en su momento consulté. Intenté averiguar por el caso de Moreira, le cito mi fuente, Biblioteca del Congreso de la Nación, Biblioteca Nacional y la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ninguna de esas bibliotecas hay antecedentes acerca del caso de José Alejandro Moreira, que es un caso que inspiró el proyecto de Peco, ¿sí? He buscado, hice Google, me comuniqué con algunas personas de Moreira, pero no pude ahondar más en el caso en concreto, ¿sí? Esos son
son los antecedentes? ¿Qué pasa en nuestro país? Veamos la doctrina y después veamos un poco el derecho comparado. En nuestro país, la responsabilidad del Estado por la actividad judicial la podríamos dividir en dos cuestiones. La cuestión penal y las otras cuestiones que hacen al ámbito civil, comercial, laboral, como puede ser el caso de este señor Acosta Torres. La gran preocupación en nuestro país es la prisión preventiva. De hecho, la mayoría de los fallos que la Corte analizó fue lo relativo a la prisión preventiva. De esos 55 fallos, 18 hacen referencia a la prisión preventiva. O sea, la mayor dedicación de la Corte en esos poquitos fallos es respecto de la prisión preventiva. Pero en la doctrina, la preocupación es la sentencia definitiva y las medidas provisorias, y lateralmente el funcionamiento anormal de la actividad judicial. ¿Qué dice la Corte respecto de las condenas penales? Y quizá con esto podamos responder a su pregunta, doctor. La Corte dice que el Estado responde por el error judicial, por una sentencia penal definitiva, siempre que haya una nueva sentencia que declare el error judicial. O sea, se requiere que yo vaya a otro juez, en este caso el juez contencioso administrativo federal, y a ese juez le demuestre que el juez civil o el juez penal se equivocó. Y ese juez contencioso administrativo tiene que decir que su colega se equivocó, que cometió un error judicial. De los fallos de la Corte analiza el error judicial en tan solo 5 fallos. De esos 55, la Corte aborda el error judicial en 5 fallos, no más. Bueno, entonces las probabilidades de éxito son muy pocas. Y el requisito es, según la doctrina, la jurisprudencia que fluye de la Corte, que un nuevo juez debe declarar el error judicial. ¿Sí? Bueno, la Corte obviamente lo fundamenta en lo que ya dijimos. ¿Por qué se requiere una declaración del error judicial expresa? Porque si se admitiera plenamente este tipo de responsabilidad, se alteraría el valor de la cosa juzgada y no habría ninguna sentencia que no sea pasible de objeción. Entonces se requiere una sentencia que expresamente diga que se cometió un error judicial para que sea viable algún tipo de indemnización. ¿Qué pasa con la prisión preventiva? La prisión preventiva, la Corte admite que el Estado debe responder cuando hay una prisión preventiva, ¿sí? Siempre que esa prisión preventiva sea declarada, haya sido producto de una irregularidad, ¿sí? Y no cabe responder de manera automática si esa persona sometida a prisión preventiva obtuvo su absolución o sobreseimiento. Es decir, yo me presento ante la justicia, estoy 4 años preso, como le ocurrió a algunos actores, y después solicito, como el caso Rosa, estuvo 4 años sometido a una prisión preventiva y después me dictan el sobreseimiento. Entonces, en ese caso la Corte entiende que si hay una prisión preventiva y luego de la prisión preventiva obtuve mi sobreseimiento por ser inocente, no corresponde el pago de una indemnización. Veamos un caso, el caso es, perdón, el caso es el caso Andrada. El caso Andrada. Andrada
era un señor que tenía una máquina, una imprenta, y lo encontraron un día con dólares falsos, con una máquina con planchas de papel, moneda para falsificar billetes, tintas especiales y fotolitos. O sea, lo detienen a Andrada por 12 personas más y le inician un procesamiento penal. Estuvo detenido un tiempo, finalmente obtiene su sobreseimiento definitivo por la nulidad del procedimiento. O sea, el procedimiento se declaró nulo. En ese caso, corresponde el pago de una indemnización porque la persona perdió la libertad, pero le encontraron y se probó que tenía todos estos elementos. ¿Qué les parece? Bueno, la Corte entendió que no corresponde el pago de una indemnización, ¿sí? Y además dijo lo siguiente: Andrada obtuvo su sobreseimiento por una nulidad en el procedimiento, pero eso no impide analizar la responsabilidad civil, ni la irrazonabilidad, ni la inmoralidad de que el Estado deba responder a una persona a la que se le probó que tenía elementos para la comisión de un delito, ¿sí? Más allá de Andrada, que bueno, yo cuando leo el fallo, mucho no me gusta Andrada, ¿sí? Pero porque cada uno es un ser sensible y en definitiva, cuando ve un fallo, a algunos les genera simpatía y a otros no. Pero tengan en cuenta acá algo que es esencial: ¿en qué posición se coloca a la libertad? ¿Sí? Porque Andrada perdió su libertad. Hubo un procedimiento además donde no se le garantizaron sus derechos en el ámbito del proceso. ¿No corresponde algún tipo de indemnización? ¿Sí? Bueno, la Corte efectivamente, la Corte dijo efectivamente la cuestión procesal formal sí. termina con el sobreseimiento de la persona, pero sí. no una cuestión de fondo, No solo eso, sí. sino por la que la persona no se pudiera ver. Sí. Bueno, eso que usted dice, doctora, es el fundamento de la Corte, ¿sí? Pero acá yo creo que lo que hay que analizar es el tema de la libertad. ¿En qué posición queda la En este libertad? caso, ningún juez podría dictar nunca una prisión preventiva, porque llegado el caso podría pasar que se pudiera declarar nula, Claro. o que se pueda después de Sí. no llegar Sí. a probar la Claro. responsabilidad, no sé. Bueno, lo que es importante, ¿cómo es su nombre, doctora? Victoria Carter. Bueno, dejamos pendiente por un momento el argumento de la doctora y vamos a volver sobre eso. Le pido que me recuerde este argumento y vemos algo. Sí. Que la prisión preventiva puede ser entendida como una herramienta dentro del Estado de Sí. Derecho, justamente para Sí, llevar a cabo claro. la Sí, sí. No, eso está claro. Creo que nadie va a discutir que el Estado, si puede privar a una persona de un bien, puede hacer una serie de cosas, incluso en algunos momentos algunos estados hasta le exigen la vida al individuo, el servicio militar obligatorio. En definitiva, el Estado le puede exigir a un individuo la pérdida de la vida. Armarse en defensa de la patria es una exigencia que puede llevar a eso. Entonces, si el Estado puede hacer eso, ¿cómo no va a poder privar de libertad a una Además, persona? para la libertad se exige una serie de requisitos Claro, sí. para que se pueda hacer una Sí. prisión preventiva. Todo eso. Entiendo Claro. ¿no? Sí, está perfecto. Yo coincido con usted con eso. Cada vez más excepcional. Sí. Bueno, lo dejamos pendiente por un momento a esto que usted dice y vemos qué es lo que dice la Corte, cómo lo ha construido y después volvemos sobre un argumento que se podría reflexionar sobre eso. Pero estamos de acuerdo que es un instrumento, eso nadie lo niega. El Estado tiene potestades aún mayores, ¿sí?, que privar a una persona de la libertad. Todos los estados civilizados del mundo admiten que para la persecución del delito el Estado puede privar de libertad al individuo. La pregunta es, ¿qué hacemos después que esa persona demuestra que es inocente? Ese es el punto que habría que analizar. Pero lo dejamos pendiente porque ahora volvemos. Sí, doctor. Hay un fallo de la Corte de Buenos Aires que es bastante claro en ese aspecto.
Lo que pasa, doctor, que yo no incluí los fallos de la Corte de la Provincia de Buenos Aires porque si no me iba a dispersar de la investigación. ¿Sí? Simplemente Pero un bueno, concepto que sí. la Corte lo saca en realidad de la doctrina general de la Sí. vigente, o sea, la doctrina que... a ver, lo que ellos dicen es que si la medida cautelar esta, la cautelar que es la prisión preventiva, es arbitraria, o sea, tiene que ha sido dictada de forma arbitraria, en ese caso la persona que ha sido absuelta en el mismo juicio podría pedir el resarcimiento del Estado por esa sentencia arbitraria. Sí. Pero requiere ese requisito, Sí. que se acredite la arbitrariedad de la medida tomada en forma preventiva de privación de libertad. Sí. Efectivamente. Toma la jurisprudencia general, es decir, la doctrina autoritaria, digamos. Está bien. Bueno, ese es el segundo concepto para que se admita. Lo que señaló el doctor, eso mismo desarrolla nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Es el caso Rizzo o la prisión a los homónimos, digamos? No, el caso Tortorelli. Tortorelli Sí. y uno Rizzo en la provincia de Buenos Aires también. Claro. Yo lo que pasa, perdón, no conozco la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires y mucho menos no conozco, bueno, el caso de Salta, mucho más fácil hacer, voy a leer ese fallo porque tenemos uno nada más, entonces ya voy a saber el derecho salteño. Yo no quería ingresar porque como no conozco, no vivo en Salta, no quería ingresar en el derecho salteño, pero bueno, como hay uno, entonces lo voy a poder incluir. Es exactamente lo mismo que Tortorelli, digamos. Claro. Que Bueno, homónimo. entonces tengan en cuenta esto. Se responde por prisión preventiva siempre que la prisión preventiva se revele como un auto arbitrario, ¿sí? Pero el sobreseimiento no determina de manera automática la indemnización a cargo de un particular. Esto surge del caso Balda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y después fue reiterado en otros casos. ¿Qué pasa con las medidas cautelares? Las medidas cautelares surgen de otro fallo que es el caso Román. Este es un caso bastante particular. Román es una empresa de transporte y habían comprado una máquina que era de carga y descarga y que eventualmente se podía utilizar como medio de transporte, como un acoplado. Entonces llega la máquina a la zona aduanera, la aduana le fija la posición arancelaria y se la fija como máquina de carga y descarga. Román paga la posición arancelaria y saca la máquina. Una vez que estaba utilizando esa máquina, la aduana entiende que no era la posición arancelaria la correcta. Y cuando uno no paga la posición arancelaria correcta, se produce el delito de contrabando. Entonces, ¿qué hizo la aduana? Denunció a Román ante la justicia en lo penal económico. ¿Y qué hizo el juez? Ordenó el secuestro de la máquina. Bueno, se secuestra la máquina, los expertos en fijación de posiciones arancelarias discutieron un periodo de tiempo y finalmente determinaron que la posición correcta era la que había pagado Román y que eventualmente la máquina podía ser utilizada como un acoplado, pero sustancialmente era una máquina de carga y descarga. Bueno, en conclusión, estuvo unos meses sin poder utilizar su máquina, tuvo que gastar con abogados, tuvo que hacer toda una serie de gastos. Entonces entendió que esa medida provisoria le generaba un perjuicio y que el Estado debía responder, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que los expertos no se ponían de acuerdo y que él además había pagado la posición correcta desde el inicio, ¿sí? Bueno, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo que las medidas provisorias que han sido decretadas con todas las garantías procesales no generan indemnización posible. Y en ese caso Román perdió un montón de plata porque no pudo usar su máquina y se generó toda una serie de gastos causílicos, ¿sí? Bueno, entonces, la construcción de la Corte es esta. La sentencia definitiva, hay indemnización siempre que se declare el error judicial. La prisión preventiva, hay indemnización siempre que el auto se revele, como señaló el doctor,
como manifiestamente arbitrario, ¿sí? Lo que usted leyó en la jurisprudencia de la Corte de Buenos Aires se reitera en la jurisprudencia de la Corte Federal. ¿Puedo agregar algo? Sí. Hay dos casos más, que es el caso de la prueba ilegítimamente conseguida por la policía y el caso de la prolongada en forma irrazonable El proceso. la prisión preventiva, la detención provisoria. Bien. Esos casos también surgen ¿De la Corte? no sé si de la Corte, pero sí de la doctrina. Claro. No, en el caso nuestro, en el caso de nuestra Corte Federal, el otro punto que analiza la Corte es la indebida prolongación de los procesos, como es el caso Mesadra o como es el caso Poggio, ¿sí? Que estuvieron sometidos a un proceso por más de 20 años. Mesadra y Poggio. Y acá, fíjense ustedes, Sí, es por eso, con detención provisoria, digamos, con prisión preventiva. Claro, con prisión preventiva y con un proceso que se extendió 20 años, ¿sí? Mesadra y Poggio, ¿sí? ¿Qué dice la Corte acá? Acá lo que dice la Corte es que no fija un plazo, ¿sí? Simplemente hace referencia al sistema interamericano de tratados internacionales, el artículo 10, que establece del Pacto Internacional de Derechos Humanos, que establece que todo ciudadano tiene derecho a un proceso dentro de un plazo razonable. La Corte admite este criterio, dice que Mesadra y Poggio se excedieron razonables pautas temporales, condena al Estado, pero no nos dice cuál es ese plazo razonable, ¿sí? Podríamos entender un plazo razonable, el mismo plazo de la prescripción. Si el particular tiene 3 años para demandar al Estado, del mismo modo podríamos decir que el proceso no se puede extender más de 3 años, ¿sí? Pero esto en definitiva es una discusión meramente arbitraria, no hay un fundamento. ¿Por qué 3 y no 5? Porque el Estado tiene mucho y el particular tiene poco tiempo para ser demandado y el particular tiene mucho. O sea, en definitiva, hay factores que habría que incorporar como para poder arribar a un plazo más o menos razonable. Hoy no tenemos, el caso de los CICER nos da una pauta también del plazo razonable, pero en definitiva no tenemos fijado con parámetros comunes cuánto es el plazo razonable. Pero en todo caso, Sí. el tribunal tendría que juzgar en función de la actividad concreta y la complejidad del caso. Claro. Esas serían las pautas. Eso es lo que plantea la Corte. La Corte, ¿por qué no se pide un plazo? Porque dice que cada caso responde a una complejidad técnica que responde a cada caso concreto. Lo que dice el doctor Lobaglio es el criterio que admite la Corte. Pero acá hay un problema, no sé, o al menos a mí me parece un problema. Pero la complejidad del caso es tanto para el particular como para el Estado. El particular tiene 3 años, aunque el caso sea sumamente complejo. Y el Estado puede tomarse ¿cuánto tiempo? Si la complejidad es muy grande, ¿sí? Bueno, la Corte entiende que 20 años no, pero ¿y 10 se podría tomar la Corte si el caso es muy complejo? Y sobre la base de decir, mire, es muy complejo el caso, yo necesito 10 años para analizar esto. Una carrera de Derecho dura, en términos razonables, 5 o 6 años. Entonces, ahí viene el problema. El problema, el doctor nos fija una pauta que va a requerir de cada caso concreto. Pero yo lo que les pregunto es esto, ¿no es posible fijar un número concreto? En esto también vuelvo de nuevo a la matematización de las ciencias jurídicas, ¿sí? Porque al particular sí le fijamos un número. Pero lo que pasa es que depende de la causa, porque también Sí. las causas tienen 2 partes. Sí. Si las partes incidentan muchísimo un expediente, Sí. una causa va a llevar mucho más tiempo una causa que otra, Claro. las partes no Bueno, incidenten. precisamente lo que usted plantea, doctora, es lo que dice la Corte. Claro. Precisamente la Corte, teniendo en cuenta esto, entiende que no es posible fijar un plazo, ¿sí? Lo mismo que señala el doctor Lobaglio. La complejidad del caso, los avatares y vicisitudes del proceso hacen que no se pueda fijar un plazo. Pero lo que yo le planteo, Pero termina condenando al Estado por excederse en el plazo. claro, En el plazo no fija. pero o sea, es bastante
Claro, pero lo que pasa es que pensar el Poggio se pasaba, por más complejo que sea, 20 años no. Claro. Pero ahora yo les pregunto, ¿y 10 entonces no hubiera sido condenado? Por más complejo que sea el caso. Entonces, que espere 10 el particular, que lo procesen 10 años y que pase. Claro, pero por eso les digo, en definitiva, este es un punto para analizar, ¿sí? El gran problema que tenemos, ustedes ya lo plantearon, la complejidad técnica del caso y los avatares y vicisitudes del proceso, ¿sí? Ese es el obstáculo. Ahora bien, ¿podemos pensar en algún plazo teniendo en cuenta este problema que nos planteamos? ¿Sí? Este es el punto para analizar, ¿sí? Bueno, respecto al funcionamiento anormal, entonces la Corte dice que no se pueden exceder razonables pautas temporales y que esas razonables pautas temporales, como señaló el doctor Lobaglio, dependen de la complejidad del caso. En el caso Aris Navarreta pasó lo mismo. Él estuvo procesado un tiempo, después se excedieron también, estuvo con la prisión preventiva y luego también el proceso se extendió en el tiempo. Y la Corte entendió ahí que únicamente correspondía respecto del exceso en la prisión preventiva, pero no respecto del exceso en el proceso, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la construcción de nuestro país. Con lo cual ustedes pueden ver que es una construcción muy rudimentaria. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo con este sistema? Si nosotros tuviéramos que hacer un ranking de países, podríamos decir que el país más atrasado es Inglaterra. Después viene Francia y después España. El más atrasado es Inglaterra. En Inglaterra se administra justicia en nombre de la corona. Ustedes saben que la figura del rey es, bueno, ahora la reina, ¿no? La reina es inviolable e irresponsable. La reina no responde ante nadie, o sea, no puede ser sometida a juicio. La reina es irresponsable, no responde ante nadie, y la justicia se administra en nombre de la corona. En España pasa lo mismo. Si ustedes ven las sentencias del Tribunal Supremo Español o de los tribunales de España, o los documentos administrativos dice en nombre del rey, y después viene todo el desarrollo técnico de una sentencia, porque es un país monárquico. Bueno, en Inglaterra se administra justicia en nombre de la corona, y como se administra justicia en nombre de la corona, no se admite que la corona pueda ser enjuiciada. Sin embargo, los juristas ingleses han hecho algún esfuerzo para admitir este tipo de responsabilidad. Y ellos lo que hicieron fue diferenciar los actos intravires de los ultravires. Los actos intravires son los que ejecuta el juez dentro de la función. Y los actos ultravires son los que ejecuta el juez fuera de la función. Entonces, si el juez ejecuta un acto intravires y comete un perjuicio, no hay responsabilidad, porque está dentro de la función. Si ejecuta un acto ultravires fuera de la función y comete un perjuicio, el juez responde de manera personal. Ese es el esquema básico rudimentario del modelo británico. Sin embargo, hay casos donde la cuestión es muy particular. Hay un caso del año 1974 que es el caso Sirros. ¿Sí? Sirros es un ciudadano turco. Es del año 74. Es un ciudadano turco que vivía de manera ilegal en Inglaterra. Se lo detecta, la autoridad migratoria lo detecta y él cuestiona la decisión del tribunal, del organismo administrativo que ordenaba la expulsión de este ciudadano turco. Entonces él inicia un proceso para que revean esa decisión. Y el juez que debe dirimir lo que planteaba Sirro fue el juez Moore. El caso es Sirro versus Moore. Moore no le hace lugar al pedido de Sirros y entiende que debe salir del territorio inglés. Él escucha la sentencia que se tenía que ir a Inglaterra
y se va a la calle. Y en la calle el juez ordena que lo detengan y que lo saquen de Inglaterra. Entonces Cirro dijo, esto es un acto ultra vires, fuera de la función, yo ya estaba fuera del estrado judicial, entonces a mí me tienen que indemnizar. Y ahí empezó el juicio. ¿Qué dijo la Corte de la Corona con el voto de Lord Denning? ¿Sí? En ese momento la Corte Suprema, no se llama Corte Suprema, se llama la High Court o la Corte de la Corona, estaba conformada por lores. Ustedes saben que el sistema inglés hasta 2010, los miembros de la Cámara de los Lores, 15 miembros, eran al mismo tiempo lores y al mismo tiempo miembros de la Corte de la Corona. Bueno, la Corte de la Corona, con el voto de Lord Denning, pronuncia el fallo respecto de Cirro y no le hizo lugar. Lo que dijo el voto, lo siguiente, dijo: el juez Moore ejecutó actos ultravires, efectivamente ejecutó actos ultravires, pero creyó de buena fe estar ejecutando actos intravires. Y como creyó de buena fe estar ejecutando actos intravires, no hay responsabilidad posible. Bueno, por eso yo les decía que es el sistema más atrasado. Hay otro caso que es el caso Conlon, ustedes lo deben conocer porque hay una película, ¿sí? En el nombre del padre. ¿Sí? En el nombre del padre. El de Ira, sí. Nosotros nos conectamos con Conlon, ¿sí? Lamentablemente falleció. Nos conectamos con nuestro equipo de investigación, lo queríamos traer a la Argentina, pero Conlon era un marginal, era un tipo muy humilde y muy básico. Intentamos hablar con él. Era irlandés, sí. Entonces nos comunicamos, él estaba gravemente enfermo porque, les cuento un poquito la historia. Conlon en el año 74 explota una bomba en un bar de Guildford en Inglaterra y procesan a 4 personas. El caso es conocido como de Guildford 4 o los 4 de Guildford. Uno era Gerard Conlon, más conocido como Gary Conlon, Patrick Armstrong, Paul Hill y Carol Richardson, una chica. Entonces explota una bomba, muere un grupo de personas y hay varios heridos. Entonces la policía empieza la investigación con una presión mediática muy importante y detienen a estas personas. Los torturaron porque la ley de seguridad británica permitía detener sin justificativo a cualquier persona durante 7 días. La policía, yo iba caminando, me detenía y no había ningún justificativo. Yo tenía que estar 7 días preso. ¿Sí? Bueno, cuando el primer abogado defensor, ustedes lo van a ver en la película, le pregunta al oficial Dixon si efectivamente él había aplicado esa ley. Sí, es una ley de emergencia, le dice Dixon. Una ley de emergencia en una democracia. Nosotros conectamos con Conlon, pero no entendían. Como era tan básico, nosotros queríamos averiguar si lo que decía la película era cierto, ¿sí? Porque la película también tiene pasajes que no se compadecen con el libro. El libro no llegó a la Argentina, me lo mandó una amiga de Inglaterra. El libro se llama Proof Innocent, ¿sí? Y no llegó a la Argentina el libro. Y yo de ahí me pude conectar con Conlon. Le hicimos una serie de preguntas, pero nosotros, claro, interesados en la cuestión judicial, pero no entendían. Él lo único que quería contar era su experiencia en la cárcel, pero no tenía. Bueno, lamentablemente él lo condenan, está 15 años preso, el padre muere en la cárcel, ¿sí? Y él sale libre recién en 1989 por la intermediación de una abogada en derechos humanos que se llama Gareth Pierce, ¿sí? Que nos hemos conectado con Gareth Pierce y ella nos va a conceder una audiencia, o bueno, telefónica, ¿no? Por supuesto, donde queremos hablar de este punto. No está muy interesada, no sabemos por qué. Según otro dato que yo tengo, el caso en realidad es producto de una nulidad procesal, pero muchos sostienen en Inglaterra, una amiga mía vive allá, es la doctora Castiglione, ella da clases en Cambridge, y en Inglaterra sostienen que Conlon efectivamente puso la bomba y que lo único que él logró demostrar es la nulidad del proceso. ¿Sí? Lo mismo que... No, es el objetivo del cumple. Sí,
cumple la condena. No, la condena. O porque después prueba, No, por la nulidad del proceso. Lo mismo que pasó con Andrada, ¿sí? Bueno, en Inglaterra pasó lo mismo. Hay que ver cuál es la verdadera versión. En la película te lo muestran como que ellos No, es cierto. Bueno, no bueno, era. según testimonios del ciudadano común británico, Conlon puso la bomba, pero sale libre por la nulidad procesal y por la gestión de Gareth Pierce. Nosotros nos comunicamos con Gareth Pierce, nos dijo que no iba a conceder. Sí. Claro, Emma Thompson y la Gareth Pierce. Bueno, claro. Bueno, según Gareth Pierce nos va a conceder una entrevista telefónica, pero no la notamos dispuesta a hablar del caso. Nosotros, por ejemplo, nos comunicamos con Erin Brockovich por el tema de acciones de clase y dispuesta a hablar de todo, dijo que si querían, y ella iba a la Argentina. Bueno, pero por eso les digo, o sea, según la versión, esta es una fuente, para nosotros parecería ser que la víctima es Conlon, pero para el pueblo británico, Conlon efectivamente puso la bomba y es lo que dicen ellos. ¿Cuál es la verdad? No, lamentablemente él murió. ¿Sí? Bueno, les cuento según la versión. ¿Qué pasó? El primer ministro de Inglaterra finalmente admite esto, pide disculpas. Tony Blair pidió disculpas respecto a esta condena injusta. A Conlon lo indemnizaron, pero no con una suma por haber estado 15 años preso. Fue una suma muy limitada. Eso también él nos dijo en nuestra comunicación telefónica, que la suma, nosotros le preguntamos el monto, no nos quiso decir, pero dijo que fue una suma que daba vergüenza, según el testimonio de Conlon, ¿sí? Era una suma que daba vergüenza porque él estuvo 15 años preso y el padre murió. No le reconocieron ningún tipo de perjuicio moral y él estuvo preso por un crimen que no había cometido. ¿El fundamento de la indemnización cuál fue? Y no, es que hubo un error judicial. Lo que pasa es que el fundamento, como hubo un error judicial, ¿por qué fue limitada? Porque la sentencia dice que Conlon, con su confesión, movió el juez a un posible error judicial. ¿Sí? A él lo torturan y dice, sí, yo hice todo lo que le dice. Entonces él firmó, ¿sí? Y él dice, efectivamente, yo cometí el delito, pero porque lo estaban torturando. Él admitió siempre esto, o sea que lo torturaron y que por eso él firmó. Nosotros le preguntamos respecto a la tortura y él dice que sí, que lo torturaron, lo sometían a un sistema donde no sabía el horario. O sea, le ponían una luz en un lugar y él estaba ahí y no sabía el horario. Le daban de comer en horas distintas y él estaba... Y parece ser que uno cuando pierde noción del tiempo empieza como a enloquecer. Él no, claro, un estado de confusión. Eso no comunicó. No está en el libro, ¿sí? Porque yo antes de llamarlo nos fijamos algunas preguntas concretas que queríamos hacer. Del libro no surge esto. Ustedes van a ver en YouTube, hay varias conferencias que él dio contando acerca de su testimonio. Lo cierto es que en definitiva el modelo británico es un modelo muy rudimentario y la diferenciación es actos intraviles y ultraviles, ¿sí? Si les interesa el caso pueden ver la película o el libro. ¿Qué pasó en España? En Francia. Francia tiene un modelo más avanzado, pero que tuvo un desarrollo limitado a partir del año 72. Francia inicia el periodo lentamente y gradualmente va reconociendo este tipo de responsabilidad. El primer antecedente es la responsabilidad personal del magistrado en 1521, con una acción conocida como prise à partie, ¿sí? Esta es una acción que permite accionar contra el juez de manera personal. Después de este antecedente viene el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, pero limitado al daño moral. ¿Y en qué consistía ese daño moral? Como habíamos dicho, en la publicación de un edicto. Posteriormente,
la indemnización material. Esto viene en 1895 con el caso Dreyfus. Dreyfus había sido condenado a la Isla del Diablo por un delito que no había cometido. Posteriormente esto conmueve la película Yo acuso, ¿sí? Bueno, finalmente Dreyfus obtiene su libertad, pero no obtiene una indemnización. Consecuencia de ello, Francia, en una ley de 1895, decide incorporar en el artículo 496 del Código de Procedimientos Criminal francés una acción que reconozca indemnización a los condenados injustamente en el ámbito penal. Y en 1972, con una ley de junio de 1972, Francia reconoce la responsabilidad del Estado para las condenas penales definitivas y para las condenas o las sentencias definitivas de todos los fueros, para las medidas provisorias también de todos los fueros. Y luego de eso, en 1972, Francia no ha tenido un desarrollo de este tipo de responsabilidad. ¿Qué pasó en España? España nunca tuvo un desarrollo hasta 1978 con la Constitución Española de 1978, en particular el artículo 121. El artículo 121 regula la responsabilidad del Estado por error judicial o funcionamiento anormal de la actividad judicial, es decir, con un doble título de imputación. Artículo 121 de la Constitución Española de 1978. Pero ese artículo responde a toda una evolución histórica. El antecedente de esto es un caso también muy luctuoso, porque se trataba de dos pastores de la zona de Cuenca, en La Mancha, ¿sí? El crimen de Cuenca, ¿sí? Bueno, pueden ver una película, les va a gustar mucho. La película se llama El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. El caso fue tan pero tan conmovedor que incluso se prohibió la película en la época de la democracia española. La película Pilar Miró la empieza a rodar en 1973 y cuando la quiere, 1977, cuando la quiere rodar en 1980 no puede, tuvo que esperar un año porque había un problema en cuanto a lo que ella iba a exponer. O sea, el caso sucede en 1910 y en 1981 los españoles seguían discutiendo si mostraban o no las injusticias de la justicia, ¿sí? ¿Qué pasó en este caso? Se trataba de dos pastores, León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras, que fueron vistos en una zona porque un pastor también de la zona, José María Grimaldo López, había vendido unas ovejas y había cobrado una suma importante de dinero. Grimaldo desaparece y la madre denuncia la desaparición de su hijo. Entonces se inicia una investigación y el primer juez que interviene entiende que no hay delito por parte de Sánchez Gascón y Valero Contreras y no hace nada. Posteriormente aparece un nuevo juez que lo presiona y mediante torturas estas dos personas son condenadas en 1913 a cumplir 18 años de prisión. Ellos salen en libertad en 1924, o sea, estuvieron 11 años presos. En el año 1926 el muerto apareció vivo, ¿sí? Pero además con una particularidad: el muerto vivía a 8 kilómetros, ¿sí?, del lugar. Yo he consultado con algunos españoles este tema y me han comentado que España, hacia la década de 1910, era una sociedad muy vertebrada, el español, según la costumbre de la época, no salía de su pueblo, desplegaba toda su actividad en el pueblo y no salía. Además, no existían los medios de comunicación que tenemos hoy, y Grimaldo se fue a otro pueblo y se entera que estaba vivo porque el cura del lugar, Feliciano Montero, pide que le manden la partida de nacimiento de Grimaldo a su pueblo de origen porque se quería casar, y ahí se entera que estaba vivo, ¿sí? Bueno, finalmente se rodó la película, ustedes van a ver, es tremendo el sistema. Cuando tienen la partida, por supuesto, asesinos todavía estaban cumpliendo condena. Sí. No se anima con
Claro, se lo cuentan. Bueno, eso surge de la película. Sí, sí, sí. No, ¿Y del fallo también? del fallo, yo tengo el fallo. Ah, bueno, eso se lo voy a pedir entonces, doctora. Sí, Ustedes nos lo mandaron al fallo. correo, El primer correo que nos mandaron, que está ese fallo. la parte bueno. del primer correo. Claro. Ah, ya se los mandé, no se el fallo. Bueno, entonces me lo mandó un amigo mío de España, se llama Ricardo Rivero Ortega. Yo se los pedí también para este curso, entonces bueno, ya llegó por suerte. No pude controlar esa parte, por eso, porque eran un montón de material. Bueno, ahí tienen el fallo y tienen esto, ¿sí? Pero concretamente, después de este caso, ¿sí? ¿Qué pasó? La Constitución Republicana de 1931 incluye un artículo donde se reconoce la responsabilidad del Estado por el error judicial. El antecedente de este artículo es el crimen de Cuenca, ¿sí? O el crimen de Tres Juncos. La Constitución Republicana duró muy poco, entre 1931 a 1936. Duró muy poquito. Con la restauración de la democracia española, ustedes saben que los españoles se reunieron en 1977 para lograr ese gran acuerdo político que sirvió para sentar las bases de la moderna democracia española. Los grupos de izquierda, para lograr ese acuerdo, exigieron tres cosas. Exigieron un régimen de empleo público mediante concurso, la introducción del ombudsman, que está previsto en la Constitución española, y además un artículo que reconociera la responsabilidad del Estado por actividad judicial. El artículo 121 es producto de la exigencia de los grupos de izquierda, que ellos veían que era su creación, como estaba previsto en la Constitución Republicana de 1931, ellos entendían que esa era una bandera que ellos no podían resignar, porque tampoco se quiso incluir. Cuando vino a la Argentina, García Enterría y Alejandro Nieto, nosotros le preguntamos con un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho si era esto verdad, ¿sí? Si de los pactos de la Moncloa, porque ustedes ven el pacto de la Moncloa y no surgen las propuestas de los distintos grupos políticos partidarios. Pero según Nieto y según García Enterría, cuando vinieron en el año 2002, nos decían esto, que en definitiva fue una exigencia de los grupos socialistas para llegar a ese acuerdo. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Si uno demanda por el error judicial, esto tiene dos pasos. Primero se demanda el error judicial y se requiere que el Tribunal Supremo Español declare el error judicial. O sea, que en instancia originaria. En instancia originaria usted va al Tribunal Supremo Español y el Tribunal Supremo Español decide si hay o no error judicial. Y luego de ello, una vez que se declaró el error judicial, usted ahí está en condiciones de iniciar la acción contenciosa administrativa para obtener la reclamo. En el caso de funcionamiento anormal de la actividad judicial, simplemente lo inicia ante el Ministerio de Justicia, ¿sí? Y ahí concluye la cuestión, ¿sí? Bueno, en el modelo estadounidense rige el principio de inmunidad soberana del Estado. Por eso no hay un gran desarrollo de este tipo de responsabilidad del Estado. El caso Bradley es un caso que demuestra también un escaso desarrollo de los países en este tipo de responsabilidad. Si ustedes hacen en términos comparativos una comparación del modelo argentino con nuestros 55 fallos, el modelo británico o el modelo estadounidense, parecería que Argentina está mucho más avanzada, ¿sí? Pero en definitiva, acá vienen los problemas. Si bien hemos reconocido este tipo de responsabilidad, son muy pocos los casos que han prosperado y tenemos una serie de cuestionamientos para hacer. Y acá vuelvo a lo que yo les decía de la prisión preventiva. En primer lugar, y esto es un criterio muy positivista, creo que deberíamos sancionar una ley. Bueno, el doctor no va a estar de acuerdo conmigo porque el doctor entiende que esto debe ser regulado por criterios comunes. Yo entiendo que el tema de la responsabilidad del Estado por actividad judicial debe ser objeto de una regulación especial. Se trata en definitiva de cuestionar la actividad de un órgano del Estado con particulares características. Nuestro sistema judicial es un sistema contramayoritario donde hay una persona con privilegios, inmunidades e independencia para poder brindar algo que es esencial para la vida en comunidad, que es la justicia. Pero esa conclusión sería contraria a la doctora Kazan, ¿no? El doctor Kazan dice que el
Claro, el doctor Casaña en realidad parte de la idea que con la construcción jurisprudencial estaría. Sí. Se puede avanzar más. Nos da cierta flexibilidad. Yo entiendo que la ley no soluciona los problemas, ¿sí? Propiciar la sanción de la ley es un criterio eminentemente positivista. ¿Qué sería bueno de la ley, en definitiva? Nos permitiría uniformar criterios y, en definitiva, nos brindaría ciertas pautas que están dispersas en los fallos judiciales. Eso creo que podría ser lo fructífero de la ley. Pero bueno, como señala el doctor Casaña, con mucha más autoridad que yo, como señala el doctor, esto debería ser objeto de una regulación de tipo común. Esta es una de las discusiones que tenemos que hacer. Por otra parte, el otro punto que a mí me parece que deberíamos reflexionar es en cuanto a la prisión preventiva. Fíjense ustedes, en el caso de la prisión preventiva, una persona con todas las garantías procesales pierde su libertad. Supongamos que esa persona, como le pasó a Gabriel Nevani, ¿sí?, otra persona que hemos obtenido su testimonio, entren en internet, él tiene publicado un libro que se llama Los Tres Mundos, ¿sí? Les cuento dos casos de testimonio y después vemos Los Tres Mundos, editado por el licenciado Gabriel Nevani, que también me autorizó a que brindara testimonio. Nevani era licenciado en Sociología y en el año 2001 la policía intercepta unas llamadas y entiende que Gabriel Nevani estaba incurso en un delito de corrupción de menores y de abuso de menores. Sufre una prisión preventiva por 6 meses y finalmente sale de la prisión con un sobreseimiento sin ningún... con esa frase que dice que la prosecución de este proceso no afecta su buen nombre y honor. Él quedó con una serie de secuelas postraumáticas porque es un descenso al infierno, más o menos, ir a la cárcel. Yo el otro día fui a tomar examen en Devoto y da miedo. La llave del guardiacárcel es así, ¿sí? Y la puerta es una cosa así, el coso es el seguro, y el policía como una palanca y corre y bueno, y se cierra esa puerta y bueno, uno queda ahí adentro. Nevani sufrió esto, el libro ustedes van a ver, él, para que no lo violaran, él no se bañaba y comía ajo, ¿sí?, para espantar a los otros presos que lo querían violar, ¿sí? Bueno, no se bañaba, lo van a encontrar en el libro, él también me lo comentó. Bueno, estuvo 6 meses preso y tuvo que vender un auto para poder que un abogado lo defendiera y finalmente obtuvo su libertad y su sobreseimiento, ¿sí? Bueno, el otro caso que yo conozco también, que me pareció también un caso de... No hubo acá un error judicial, pero fíjense la injusticia de esto. O sea, no hay una objeción a la tarea del juez. Se trataba de el señor Walter Muñoz, que yo lo conocí de casualidad. Walter Muñoz vivía en Once y al lado de su casa vivían unos peruanos, que eran muy buenas personas, muy macanudos. Y los peruanos le dicen un día que no tenían teléfono porque los discriminaban, entonces si él les podía prestar el teléfono cuando su mamá los llamaba de Perú. Entonces, como buen vecino y buena persona, Walter Muñoz le dice que sí, que no hay ningún inconveniente. Entonces, cuando llamaba a la mamá de Perú, él atendía el teléfono, les tocaba la puerta y ellos eran muy medidos, los peruanos, atendían y rápidamente colgaban. Hasta que un día la policía intercepta la comunicación y por ese teléfono se vendía droga. ¿Quién era el dueño de ese teléfono? Walter Muñoz. Estuvo preso, lo violaron, le rompieron un diente, se separó de la mujer y por algo será, dice la gente. Entonces quedó con una secuela importante. Él inicia una acción por responsabilidad del Estado, por actividad judicial, y pierde la acción. Cuando pierde, el juez de primera instancia cita un libro, Responsabilidad del Estado por funcionamiento anormal de la actividad judicial, de Javier Barras, donde dice que no corresponde indemnización. Y entonces me empezó a buscar, porque el abogado que lo atendió le dice, mire, ¿por qué no lo va a ver a Barraza, que él es el que maneja el tema, que se dedica a esto, que lo oriente en este tema? Bueno, y un día recibo un llamado de un señor Walter Muñoz que quería hablar conmigo por un caso. Bueno, me reuní con él y él me muestra la sentencia.
Y la sentencia decía que la prisión preventiva decretada con todas las garantías procesales no corresponde a ningún tipo de... Le digo, pero yo no digo eso, yo digo totalmente lo contrario. ¿Y qué es lo que dice usted? Y acá viene. Yo lo que digo es lo siguiente, que si bien el Estado puede privar a un individuo de libertad, eso es legítimo que lo haga el Estado para la persecución de un delito, si esa persona luego demuestra su inocencia plenamente, el Estado debe reconocerle algún tipo de indemnización, ¿sí? ¿Por qué sostengo esto? Porque si el Estado, en algunos casos, priva al individuo de ciertos derechos, que lo puede hacer y lo hace de manera legítima, con una serie de recaudos, el caso de la expropiación, ustedes saben que el Estado me puede privar de propiedad, por supuesto que lo puede hacer, pero se requiere una ley y que previamente me indemnicen. Entonces, fíjense ustedes, en la Argentina se protege más una casa que la libertad, porque si yo soy inocente, me someto a la autoridad judicial y luego demuestro mi inocencia, no recibo nada. En cambio, quien pierde su casa o pierde su propiedad, eso sí tiene una protección especial mediante la ley de expropiación. Entonces, a mí me parece, ¿sí?, es simplemente una mera teoría, un esbozo teórico. Entiendo que si una persona pierde su libertad con todas las garantías procesales y esa persona demuestra plenamente su libertad, entiendo que de algún modo deberíamos reflexionar porque hemos provocado un perjuicio. El perjuicio está. ¿Qué le decimos a Walter Muñoz? ¿Qué le decimos a Gabriel Nevani, que hoy tiene un síndrome postraumático? Siempre una condición puesta por el detenido que llevaron a que la prisión preventiva se rápida. Sí, sí, por eso no es cuestionable. Formalmente correcta. Sí. Y después ahora... No, es que el juez estaba bien. Imagínense, yo si soy pienso juez... que entonces en este caso la responsabilidad del Estado porque el Estado sería responsable en numerosísimos casos. Bueno, esa es la discusión, claro. Lleva a que la persona sea inocente. Sí, esa es la discusión. Porque entonces después, claro. falta la discusión de la garantía del inocente, como si fuese inocente, frente a la autoridad que reclama la protección permanente y que los jueces sean más duros con el delito y etcétera. Claro, bueno, pero es lo que te plantea. Sí, doctor. Ahora llegamos, permítame que le conteste y ahora vemos. Yo lo que les digo es, este es el punto sobre el que deberíamos debatir. Este punto sobre el que estábamos debatiendo antes de la ley 26.944 fue clausurado. A partir de la ley 26.944, esto de lo que estábamos discutiendo se clausuró, porque hoy no es posible hablar de esto, porque el artículo 5 dice esto, que la responsabilidad del Estado por actividad judicial legítima no admite indemnización posible. Pero esto de lo que estábamos discutiendo, algunos autores, y que usted tiene el libro de Colautti, de hecho yo lo conocía, el doctor Colautti, hablábamos de estas cuestiones porque pensábamos que tendríamos que debatir y reflexionar sobre este punto. Hoy ni siquiera tenemos posibilidad de debatir sobre esto, ¿sí? Doctor, ¿no? ¿Usted quería formular algo? Yo decía que la reflexión que hace usted no es cabellada en el sentido de que si una persona sufre un perjuicio porque el Estado toma una decisión legítima en interés público, pero sufre un perjuicio indemnizable, como sería en el caso de una expropiación, en el caso de una prisión preventiva por una necesidad de la comunidad de que se investiguen los delitos, se persiga a los delincuentes, si se demuestra que efectivamente esa persona era inocente y sufrió el perjuicio de la privación de su libertad, deja aplicarse variamente. Claro, yo pienso eso. De todos modos, una libertad mayor. Uno puede hacer un juicio judicial para el caso de la responsabilidad perdón, doctora. Ahí la doctora quiere decir algo y volvemos sobre su postura. Yo creo que se podría hacer un paralelismo con el sacrificio especial que se exige para en responsabilidad del Estado. Claro. En definitiva, bueno, estos son algunos de los problemas que plantea la responsabilidad del Estado por actividad judicial. Y el otro punto que ha pasado inadvertido dentro de esa ley 26944, que nos hizo retroceder en algún punto porque Argentina tenía una jurisprudencia que nos había colocado a la vanguardia en Latinoamérica. El último punto invita a las provincias a adherir a los términos de esa ley.
En definitiva, esa es una invitación que encubre criterios unitarios. Eso en definitiva hace que cada una de las legislaturas provinciales abdiquen de su poder de regular este tipo de responsabilidad. Yo he visto algunas personas que dicen, mirá, en la provincia tal no quiso adherir a la ley. Mejor que no adhiera, así pueden sus legisladores regular este tipo de responsabilidad conforme a la idiosincrasia. Los salteños no somos igual que los porteños ni que los sureños, ¿sí? Somos distintos, ¿sí? Yo he estado en el sur y es otra forma de ver la vida, de ver las cosas. Los norteños tenemos otro modo de ver la vida. Pero fíjense que en el fondo, ese artículo que dice que invita a las provincias a adherir, en el fondo nos está convirtiendo más aún en un Estado unitario. Esperemos que Salta no adhiera a esa ley y que dicte una ley que regule la responsabilidad del Estado por actividad judicial y que sean guiados por la lógica jurídica, que no es difícil de entender. Bueno, con eso concluyo y muchas gracias.